Imagina un arma tan silenciosa que el enemigo nunca supo que estaba allí. Una pistola que no parece un arma, que no deja rastros y que fue diseñada solo para la muerte silenciosa. Esta es la Welrod, el arma secreta que los espías británicos usaron en la Segunda Guerra Mundial y que pocos se atreven a contar. Para entender la Welrod, primero debemos retroceder a los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba sumida en el conflicto más devastador de la historia. Mientras ejércitos enteros se enfrentaban en campos abiertos, existía otro tipo de guerra, silenciosa y mortal: la guerra de espías, sabotajes y operaciones encubiertas. En 1942, el Reino Unido ya había visto el costo humano y estratégico de la guerra convencional. Los británicos necesitaban algo más: herramientas que permitieran a sus agentes operar tras las líneas enemigas, donde un disparo podía significar la muerte inmediata. No se trataba de potencia ni de rango, se trataba de un principio simple pero letal: el sigilo absoluto. Fue entonces cuando el Special Operations Executive, más conocido como SOE, una organización secreta británica creada para apoyar la resistencia en Europa ocupada, comenzó a experimentar con armas especiales. Su objetivo no era solo armar a sus agentes, sino darles la capacidad de ejecutar misiones sin dejar rastros. Aquí es donde nació la Welrod. El diseño de la Welrod no parecía nada sofisticado a primera vista. Era un cilindro metálico simple, casi industrial, que no recordaba a una pistola tradicional. Pero esa simplicidad escondía un propósito extremadamente calculado. Cada elemento de su construcción estaba pensado para una única misión: el asesinato silencioso. La arma debía poder dispararse a corta distancia sin alertar a nadie, y su silenciador integrado era tan eficiente que apenas se escuchaba un leve clic. La Welrod no solo era un arma, era una declaración de filosofía militar. No se trataba de atacar ejércitos o participar en combates abiertos. Cada unidad entregada a un agente de la SOE representaba horas de planificación y entrenamiento, porque un solo error podía poner en riesgo toda una operación. La pistola fue fabricada en secreto, lejos de ojos civiles y militares, y se distribuyó únicamente a quienes necesitaban realmente esta herramienta. Su existencia misma era un secreto de Estado. La guerra de espionaje requería innovación constante, y la Welrod fue la respuesta británica a un problema muy específico: cómo eliminar a un objetivo sin dejar evidencia, sin disparos audibles, sin llamar la atención de las patrullas enemigas. No era un arma para la batalla abierta, sino para un tipo de combate invisible, donde el éxito dependía de la discreción y la precisión. Incluso el nombre Welrod refleja esa discreción: un código, frío y sencillo, que no revelaba nada sobre su función real. Era parte de una red de armas y herramientas desarrolladas en paralelo, cada una diseñada para facilitar el trabajo de agentes encubiertos que operaban en condiciones extremadamente peligrosas. La Welrod, más que un arma, era una extensión del sigilo británico, una herramienta que permitía a la resistencia y a los espías actuar sin dejar huellas. Así, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, la Welrod se convirtió en uno de esos secretos que, aunque poco conocidos, definieron la forma en que se libraban las guerras en las sombras. Una pistola que no necesitaba imponerse por fuerza, sino por invisibilidad. Un arma donde el silencio era la clave de la victoria. A simple vista, la Welrod no parece un arma. No tiene líneas agresivas, no tiene formas ergonómicas modernas, ni siquiera parece diseñada para impresionar. Su aspecto es frío, casi improvisado, como si fuera una herramienta industrial más. Y sin embargo, cada centímetro de su diseño responde a una sola idea: desaparecer en el sonido. La Welrod fue concebida desde cero para un propósito muy distinto al de cualquier pistola convencional:
Mientras la mayoría de las armas priorizan potencia, velocidad o capacidad, esta sacrifica todo eso en favor del silencio. Su diseño no es elegante ni cómodo, es funcional hasta el extremo. Nada sobra, nada está ahí por estética. Uno de los elementos más llamativos es su forma cilíndrica. Este diseño no es casual. La mayor parte del arma está dominada por un silenciador integrado, no añadido como accesorio, sino incorporado directamente al cuerpo. Esto permitía que el sonido del disparo fuera absorbido internamente, reduciendo el ruido a un nivel casi imperceptible. En lugar de una explosión, lo que quedaba era un sonido seco, breve, fácil de confundir con un ruido ambiental. El mango también rompe con lo esperado. No está diseñado para largas sesiones ni para intercambios de fuego. Su forma y textura responden a la necesidad de control en situaciones tensas, donde cada segundo contaba. Incluso los materiales elegidos priorizaban la discreción. Superficies opacas, ausencia de reflejos, todo pensado para no delatar la presencia del usuario. El funcionamiento interno de la Welrod también refleja esta obsesión por el control absoluto. A diferencia de otras armas más rápidas o automáticas, aquí todo ocurre de forma deliberada. Cada acción es intencional, pausada, casi ritual. Esto no era un defecto, sino una ventaja en el contexto para el que fue creada. Menos movimiento significaba menos ruido. Menos ruido significaba supervivencia. La Welrod no buscaba ser poderosa, buscaba ser confiable en el silencio. Su alcance efectivo era corto, porque no estaba diseñada para enfrentamientos abiertos. Era un arma de proximidad, de precisión extrema en espacios cerrados, pasillos, escaleras o habitaciones oscuras. Allí donde un solo sonido podía alertar a una patrulla entera, la Welrod cumplía su función sin dejar huella audible. Todo en su diseño comunica una verdad incómoda. Esta no es un arma para defenderse, ni para intimidar. Es una herramienta creada exclusivamente para operaciones encubiertas. No había lugar para errores ni improvisaciones. Cada componente estaba pensado para funcionar en condiciones extremas, en manos de personas que sabían que no habría refuerzos ni segundas oportunidades. En ese sentido, la Welrod representa una forma distinta de entender la tecnología militar, no como una demostración de fuerza, sino como una extensión del sigilo humano. Una pieza de ingeniería donde el objetivo no era dominar el campo de batalla, sino atravesarlo sin ser visto ni escuchado. Así, su diseño austero, casi incómodo, se convierte en su mayor fortaleza. La Welrod no intenta destacar, no busca reconocimiento. Su éxito dependía precisamente de pasar desapercibida, incluso para quien la observaba. Y en esa simplicidad brutal se esconde una de las armas más especializadas jamás creadas. La Welrod no fue creada para aparecer en desfiles ni para ser registrada en informes oficiales. Su verdadero escenario no eran los campos de batalla, sino las sombras, allí donde la guerra no tenía banderas ni uniformes claros. Esta pistola encontró su razón de existir. Los agentes que portaban una Welrod operaban completamente aislados. No eran soldados tradicionales, sino hombres y mujeres entrenados para infiltrarse en ciudades ocupadas, moverse entre civiles y desaparecer antes de que alguien notara su presencia. En ese contexto, un arma ruidosa no solo era inútil, era una sentencia de muerte. La Welrod fue utilizada principalmente por agentes del SOE británico y por miembros de movimientos de resistencia en Europa ocupada. Su misión no era enfrentarse al enemigo, sino eliminar obstáculos específicos, centinelas solitarios, oficiales clave, colaboradores o blancos estratégicos cuya desaparición podía desestabilizar operaciones enteras. Todo debía ocurrir rápido, en silencio y sin testigos. Muchas de estas misiones jamás fueron documentadas oficialmente. Los archivos permanecieron clasificados durante décadas y otros simplemente nunca existieron. La naturaleza misma de estas operaciones exigía anonimato absoluto. Si una misión salía mal, no había rescate. Si salía bien, no había reconocimiento. La Welrod formaba parte de ese pacto silencioso: hacer el trabajo y desaparecer.
En manos de la resistencia, esta pistola se convirtió en una herramienta de último recurso. No se distribuía masivamente, ni se entregaba a combatientes inexpertos. Era un arma especializada, reservada para situaciones donde el sigilo era más valioso que la fuerza. En callejones oscuros, estaciones de tren, edificios administrativos o puestos de control improvisados, su discreción marcaba la diferencia entre vivir o morir. Algunos testimonios indirectos hablan de su uso en operaciones de contrainteligencia, donde un solo disparo podía cambiar el curso de una red entera de espionaje. El impacto psicológico también era enorme. Para el enemigo, la sensación de inseguridad era constante. Nadie sabía quién podía estar armado, ni cuándo alguien podía desaparecer sin explicación. La Welrod no dejaba firmas evidentes. No había estruendo, no había caos inmediato. Muchas veces el cuerpo era encontrado horas después, cuando el agente ya estaba lejos o incluso fuera del país. Esa ausencia de ruido era su arma más poderosa, porque permitía que la operación continuara sin alertar a nadie. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la Welrod no desapareció por completo. Versiones similares siguieron siendo utilizadas en conflictos posteriores, siempre en entornos donde el sigilo extremo seguía siendo necesario. Su legado continuó en silencio, fiel a su propósito original. En la historia de la guerra moderna, pocas armas han sido tan discretas y tan efectivas a la vez. La Welrod no ganó batallas visibles, pero ayudó a moldear la guerra invisible. Una guerra donde la victoria no se medía en territorios conquistados, sino en acciones que nadie vio ni escuchó. Hoy, décadas después, la Welrod sigue siendo un misterio. No es solo un arma, es un símbolo de cómo la guerra también se libraba en silencio, donde la invisibilidad valía más que la fuerza. Su diseño simple, frío y casi industrial inspiró generaciones de armas de sigilo. Y aunque muchas de las operaciones en las que se usó siguen clasificadas o perdidas, su legado permanece. La Welrod nos recuerda que algunas victorias no se anuncian con estruendo, sino con discreción, planificación y precisión. Cuando vemos una Welrod hoy, vemos más que metal. Vemos la historia de la guerra invisible, de quienes actuaron sin reconocimiento y cambiaron el curso de operaciones enteras sin que nadie escuchara un disparo. El silencio también deja huella. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.